Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Voy a hacer el segundo video explicativo sobre análisis de oraciones. Sí, nosotros trabajamos anteriormente, que es el análisis sintáctico, y que hay dos tipos de oraciones, unimembres y bimembres. ¿Sí? En base a la cantidad de núcleos que tiene el sujeto y el predicado, se pueden clasificar, y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. ¿Sí? En las oraciones bimembres, es decir, cuando tenemos dos elementos, sujeto y predicado, el sujeto puede estar mencionado o no. Es decir, que puede estar expreso en la oración o no. Si el sujeto está mencionado, se lo llama sujeto expreso, porque está escrito en la oración. Y se lo representa con una S de sujeto, punto E de expreso, ¿sí? El sujeto expreso puede tener uno o más núcleos. Se llama sujeto expreso simple, que se representa con la S.E.S, cuando la oración presenta un solo núcleo. Por ejemplo, las niñas corren en el parque, ¿sí? ¿Quiénes corren en el parque? Las niñas. Por ende, las niñas va a ser el sujeto de la oración, ¿sí? De las niñas es el núcleo, ¿sí? Por ende tenemos en este sujeto un solo núcleo, así que se lo va a llamar sujeto expreso simple, ¿sí? En cambio, cuando hay dos o más núcleos dentro de la oración, ¿sí? Se lo va a llamar sujeto expreso compuesto y se lo representa con la S.E.C. Vamos a ver un ejemplo. Las niñas, las madres y las abuelas corren en el parque, ¿sí? ¿Quiénes corren en el parque? Las niñas, las madres y las abuelas, ¿sí? Por ende, las niñas, las madres y las abuelas va a ser el sujeto de la oración. Niñas, madres y abuelas, ¿sí? Son tres sustantivos, por ende tenemos tres núcleos en esta oración, ¿sí? Así que dijimos que cuando tenemos dos o más núcleos, ¿sí? Se lo llama sujeto expreso compuesto, ¿sí? Vean que arriba de cada oración yo puse el ejemplo de cómo se debe expresar. Cuando hay un solo núcleo se pone S.E.S de sujeto expreso simple, y cuando hay dos o más núcleos se lo expresa con la S.E.C de sujeto expreso compuesto, ¿sí? Esto es cuando el sujeto está mencionado o expreso en la oración. Pero cuando el sujeto no está mencionado en la oración, es decir, que está ausente, pero lo podemos reconocer por la desinencia del verbo y por el contexto de la oración, se lo llama sujeto tácito, ¿sí? Y se representa con la S y la T. Por ejemplo, son mamíferos marinos, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son mamíferos marinos? Ellos son mamíferos marinos. En base al verbo son y al contexto de la oración podemos darnos cuenta que el sujeto está en tercera persona del plural. Ellos son mamíferos marinos, ¿sí? Así que cuando nosotros podemos reconocer por el verbo quién es el sujeto, se lo llama sujeto tácito, ¿sí? Y abajo de la oración se pone ST y se pone tercera persona del plural, ¿sí? Esto en cuanto al sujeto. Hago un análisis rápido para no cansarlos tanto y que puedan entender. En el predicado pasa lo mismo, ¿sí? Los predicados también se clasifican de acuerdo a la cantidad de núcleos que tiene la oración, ¿sí? Cuando el predicado tiene un solo verbo como núcleo, cuando hay un solo núcleo verbal en la oración, se lo llama predicado verbal simple y se representa con la P.B corta, S, ¿sí? Por ejemplo, los mamíferos marinos viven en el mar, ¿sí? ¿Qué hacen los mamíferos marinos? Viven en el mar. Por ende, viven en el mar va a ser el predicado de la oración. ¿Cuál es la acción? Viven, ¿sí? Por ende, viven va a ser el núcleo verbal. Y como es el único verbo, ¿sí? Va a ser predicado verbal simple.
En cambio, cuando en el predicado hay dos o más núcleos verbales, ¿sí? Se lo va a llamar predicado verbal compuesto y se lo va a representar con la P.B.C. Vamos a ver el ejemplo. Los mamíferos marinos viven en el mar y dependen de él para alimentarse, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿qué hacen los mamíferos marinos? Viven en el mar y dependen de él para alimentarse. Entonces, viven en el mar y dependen de él para alimentarse va a ser el predicado de la oración, ¿sí? ¿Cuál va a ser la acción? Viven y dependen, ¿sí? Entonces tenemos dos núcleos verbales, por ende va a ser un predicado verbal compuesto, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, y que yo les dije anteriormente, que dentro del sujeto y del predicado hay modificadores o elementos que acompañan a los núcleos, ¿sí? En el sujeto al núcleo y en el predicado al núcleo verbal. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Son los modificadores del sujeto, ¿sí? Hoy vamos a ver los modificadores del sujeto y en el próximo video los modificadores del predicado para no confundirlos y darles tanta información. Así vamos de a poquito, ¿sí? Al sustantivo, ¿sí? Es decir, al núcleo del sujeto, lo pueden acompañar modificadores o elementos que le agregan mayor información, ¿sí? Y que lo especifican. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Podemos encontrar tres modificadores del sujeto, ¿sí? Vamos a analizarlos por partes y luego vamos a analizarlo todo junto. Uno de los modificadores del sujeto es el modificador directo, ¿sí? El modificador directo son los artículos o los adjetivos que modifican al núcleo, ¿sí? Estos artículos o adjetivos, ¿sí? Concuerdan en género y en número con el núcleo, ¿sí? Y siempre, como son modificadores directos, van a estar al lado del núcleo, ¿sí? Por eso se los llama modificadores directos, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Un monstruo peludo corre en el patio, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, ¿qué hace el monstruo peludo? Corre en el patio. Por ende, corre va a ser el núcleo verbal, ¿sí? Como tenemos un solo núcleo, va a ser predicado verbal simple, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿quiénes corren en el patio? ¿O quién corre en el patio? Un monstruo peludo, ¿sí? ¿Quién corre en el patio? Un monstruo peludo. Monstruo, ¿sí? Que es el sustantivo, es la palabra más importante, va a ser el núcleo del sujeto, ¿sí? Entonces, y es el único núcleo, por ende va a ser sujeto expreso simple. Ahora vamos a analizar las palabras que están al lado de monstruo. Un monstruo. Un es un artículo, ¿sí? Y está modificando a monstruo. Por ende va a ser un modificador directo, ¿sí? Al modificador directo lo vamos a representar con la M de modificador y la D de directo, ¿sí? Y peludo también nos está dando información de cómo es el monstruo. Es un adjetivo y está modificando al núcleo o al sustantivo. Por ende, peludo también va a ser un modificador directo del núcleo, ¿sí? Y también lo vamos a representar con la M de modificador directo, ¿sí? Entonces los modificadores directos, ¿sí? Siempre van a ser o artículos o adjetivos, ¿sí? Y van a estar siempre al lado del núcleo, por eso son modificadores directos, ¿sí? Este es el primer modificador del sujeto. Luego tenemos al modificador indirecto, ¿sí? El modificador indirecto también acompaña al núcleo, pero no de manera directa como los artículos o los adjetivos, ¿sí? El modificador directo, ¿sí? Acompaña al núcleo, pero necesita de otra palabra o de un nexo
para modificarlo, ¿sí? Y este modificador indirecto por dentro se puede analizar como un sujeto. Vamos a ver esto que es un poco más complejo, ¿sí? Vamos a verlo con la siguiente oración que dice: los ganadores del concurso festejaron en el hotel, ¿sí? Nos preguntamos, ¿quiénes festejaron en el hotel? Los ganadores del concurso, ¿sí? ¿Y qué hacen los ganadores del concurso? Festejaron en el hotel. Por ende, festejaron en el hotel va a ser el predicado de la oración, ¿sí? Tenemos un solo núcleo verbal que festejaron, es decir, hay una sola acción, festejaron en el hotel. Entonces, festejaron va a ser el núcleo verbal. Por ende, va a ser un predicado verbal simple porque tenemos un solo núcleo. Ahora vamos a pasar a analizar el sujeto, ¿sí? Dijimos, ¿quiénes festejaron en el hotel? Los ganadores del concurso, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el sustantivo o la palabra más importante de esta oración? Ganadores. Porque nosotros decimos, ¿quiénes festejaron en el hotel? Los ganadores del concurso, ¿sí? Por ende, ganadores va a ser el núcleo, ¿sí? Los es un modificador de ganadores, los ganadores, ¿sí? Y es un modificador directo porque está al lado del núcleo, ¿sí? Así que los lo vamos a clasificar como MD de modificador directo. Ahora vamos a ver lo que resta de la oración. Del concurso, ¿sí? Concurso también es un sustantivo, pero no es tan importante como ganadores, porque nosotros no podríamos decir del concurso festejaron en el hotel. Nos faltaría el núcleo, ¿sí? Los ganadores del concurso fueron los que festejaron en el hotel, ¿sí? Entonces, del concurso estaría modificando a ganadores, ¿sí? Pero no de manera directa. Por ende, del concurso, ¿sí? Sería un modificador indirecto, ¿sí? Estaría acompañando al núcleo, pero acompañado de otra palabra para modificarlo. Entonces dijimos, del concurso sería un modificador indirecto, ¿sí? Porque concurso también es un sustantivo, pero es menos importante que ganadores, ¿sí? Concurso está modificando al núcleo, ¿sí? Pero concurso no puede ir solo acompañado de del, como lo dije anteriormente. No podemos decir del concurso festejaron en el hotel. Sí o sí es un modificador, por ende es un modificador indirecto, ¿sí? Del, ¿sí? Que es la palabra que acompaña a concurso y de esa manera modifican al núcleo, ¿sí? Se lo va a llamar nexo subordinante y se va a manifestar con la N/S. ¿Por qué nexo subordinante? ¿Sí? Porque está poniendo una relación en el que uno es menos importante que el otro, ¿sí? Concurso es menos importante que ganadores, ¿sí? Pero de todas maneras es el nexo entre el núcleo del sujeto, ¿sí? Que es ganadores, y concurso. Así que del va a ser el nexo subordinante entre ganadores y concurso, ¿sí? Como dijimos que concurso es un sustantivo, va a ser también el núcleo, pero del modificador indirecto, ¿sí? Entonces dijimos que del concurso es modificador indirecto. Concurso es un sustantivo, pero no es tan importante como el núcleo del sujeto. Pero como dije yo anteriormente, el modificador indirecto por dentro se analiza de la misma manera que el sujeto. Entonces, concurso va a ser un núcleo, del va a ser el nexo subordinante, y todo lo que no es nexo subordinante
que sería concurso, se lo va a llamar término, ¿sí? Que se manifiesta con una T, ¿sí? Entonces, el modificador indirecto acompaña al núcleo, lo modifica, pero necesita de un nexo. En este caso, el nexo subordinante es del, ¿sí? Y concurso, como es un sustantivo, pero es menos importante que ganadores, va a ser un núcleo. Y todo lo que no es núcleo subordinante va a ser término, por ende se marca a concurso como término, ¿sí? Esto en cuanto al modificador indirecto. Y por último tenemos a la aposición, ¿sí? La aposición es un modificador del núcleo que aclara o especifica algo acerca del sustantivo, es decir, aclara algo del núcleo. Se refiere al mismo ser u objeto mencionado en el núcleo. Y la posición y el núcleo se pueden intercambiar sus posiciones, ¿sí? Por ejemplo, Julián el protagonista tiene un sueño, ¿sí? ¿Qué hace Julián el protagonista? Tiene un sueño. Por ende, tiene va a ser el núcleo verbal, ¿sí? Y tiene un sueño va a ser un predicado verbal simple porque hay un solo núcleo. Ahora vamos a pasar al sujeto, ¿sí? ¿Quién tiene un sueño? Julián el protagonista. ¿Cuál va a ser el núcleo, ¿sí?, de este sujeto? Julián. Julián tiene un sueño. Pero a Julián, que es el núcleo, lo está acompañando el protagonista, ¿sí? Nos está aclarando que Julián es el protagonista. Por ende, el protagonista va a ser la posición, ¿sí? La posición siempre va a estar entre comas, ¿sí? Y va a aclarar o especificar algo del núcleo, ¿sí? Y si nosotros reemplazamos, decimos, Julián el protagonista tiene un sueño, y reemplazamos, el protagonista Julián tiene un sueño, ¿sí? Estamos diciendo lo mismo, por eso se puede intercambiar las posiciones sin ningún problema, ¿sí? Entonces, estos serían los 3 modificadores del sujeto que podemos encontrar, ¿sí? Ahora yo les voy a proponer a ustedes que analicen la siguiente oración y que me manden el análisis al correo. La oración va a ser la siguiente. Julián, coma, el protagonista, coma, de la película, tiene un sueño, ¿sí? Esa va a ser la oración entonces. Julián, coma, el protagonista, coma, de la película, tiene un sueño. Van a analizar esa oración y me lo van a enviar a mi correo. Les mando un beso enorme y ante cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan mediante el correo o mediante el grupo o me escriben por privado. Un abrazo.